Ya sentí ese perfume en tu ropa antes. Marido insistió en que su esposa usara el perfume de su amante, pero ella lo descubrió y hizo algo. Clara sostenía el frasco de cristal entre sus manos temblorosas, observando el líquido dorado que brillaba bajo la luz del candelabro. La etiqueta decía «Pasión de Nuit» con letras elegantes, pero ahora esas palabras le parecían una burla cruel. Fernando estaba parado detrás de ella, su reflejo visible en el espejo del tocador, con una sonrisa que ya no le parecía amorosa, sino siniestra. Ella cerró los ojos y respiró profundamente. El aroma le trajo recuerdos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Todo lo que había creído sobre su matrimonio estaba a punto de cambiar para siempre. Pero para entender cómo Clara había llegado a ese momento devastador, es necesario regresar a cuando su mundo aún brillaba con la inocencia de quien no conocía la traición. 3 meses antes, Clara Esteves de Moncada se despertaba cada mañana en su residencia de Las Lomas, un barrio exclusivo de la Ciudad de México, donde solo vivían las familias más distinguidas del país. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de seda francesa, iluminando la habitación decorada con muebles antiguos que había heredado de su familia en San Juan. Clara se estiraba en la cama king size, sintiendo las sábanas egipcias contra su piel, y por un momento todo parecía perfecto en su mundo. A los 39 años, Clara había logrado construir la vida que cualquier mujer de su posición social podría desear. Su matrimonio con Fernando Moncada Pizarro, uno de los abogados más reconocidos de México, la había posicionado en la cúspide de la sociedad capitalina. Juntos formaban una pareja que era admirada en todos los eventos sociales. Él, con su porte elegante y su reputación profesional impecable. Ella, con su refinamiento natural y su belleza serena, que parecía no envejecer con los años. La rutina matutina de Clara seguía un ritual que había perfeccionado a lo largo de los años. Después de su ducha, se dirigía a su vestidor, un espacio que Fernando había mandado construir especialmente para ella cuando se mudaron a esa casa. Las paredes estaban forradas con espejos y los muebles eran de caoba oscura, creando un ambiente que recordaba a las joyerías elegantes de San Juan, donde había crecido. Allí guardaba su colección de perfumes, una pasión heredada de su madre, quien le había enseñado que el aroma era la extensión invisible de la personalidad de una mujer. Clara seleccionaba cuidadosamente su atuendo del día, siempre considerando la agenda social que la esperaba. Esa mañana particular tenía programado el desayuno mensual del Club de Damas Benefactoras, una organización de la alta sociedad mexicana dedicada a obras de caridad. Eligió un traje de Chanel en color beige, discreto pero elegante, que complementó con sus aretes de perlas cultivadas, un regalo de bodas de su suegra, doña Ramira de Moncada. Fernando ya estaba en el comedor cuando Clara bajó las escaleras. Él revisaba documentos legales mientras desayunaba, como era su costumbre. A sus 44 años, seguía siendo un hombre atractivo, con canas que comenzaban a platearse en las sienes y que le daban un aire distinguido. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su figura, y Clara no pudo evitar sentir una punzada de orgullo al verlo. Después de 15 años de matrimonio, aún se sentía afortunada de ser su esposa. «Buenos días, mi amor», le dijo Clara mientras se acercaba para darle un beso en la mejilla. Fernando levantó la vista de sus papeles y le sonrió, esa sonrisa que la había enamorado cuando se conocieron en una gala benéfica en San Juan. «Buenos días, preciosa. Te ves radiante como siempre», respondió Fernando, tomando su mano y besándola suavemente. Clara sintió el familiar cosquilleo en el estómago que su esposo aún le provocaba después de tantos años. Durante el desayuno, Fernando le contó sobre un caso importante que estaba manejando, un litigio corporativo que podría generar una ganancia considerable para su bufete. Clara escuchaba atentamente,
haciendo las preguntas apropiadas y mostrando interés genuino en el trabajo de su esposo. Esta dinámica había funcionado perfectamente en su matrimonio. Él, como el proveedor ambicioso y exitoso, ella, como la esposa refinada que complementaba su imagen pública y lo apoyaba en todas sus empresas. Después del desayuno, Clara se dirigió al Club de Damas Benefactoras, ubicado en una mansión restaurada en la colonia Roma Norte. El edificio conservaba su arquitectura porfiriana original, con techos altos y vitrales coloridos que creaban una atmósfera de elegancia nostálgica. Clara saludó a sus amigas con la calidez apropiada pero contenida que caracterizaba las relaciones en su círculo social. Durante la reunión, las damas discutieron los planes para la próxima gala anual de recaudación de fondos, un evento que atraía a lo más selecto de la sociedad mexicana. Clara había sido designada como coordinadora de la subasta de arte, una responsabilidad que tomaba muy en serio. Su conocimiento sobre antigüedades y objetos de valor, heredado de su familia comerciante, la convertía en la persona ideal para esta tarea. Mientras discutían los detalles del evento, Clara notó que varias de sus amigas comentaban sobre los cambios en sus matrimonios después de tantos años. Algunas se quejaban de la rutina, otras de la falta de pasión. Clara escuchaba en silencio, sintiendo una extraña satisfacción al darse cuenta de que su matrimonio no sufría de esos problemas. Fernando seguía siendo atento y cariñoso, incluso después de 15 años juntos. Por la tarde, Clara regresó a casa para prepararse para la cena que tenían programada con unos clientes importantes de Fernando. Mientras se arreglaba en su tocador, Fernando entró a la habitación con una pequeña bolsa de una tienda exclusiva de perfumes francesa. «Tengo algo especial para ti, mi amor», dijo Fernando con una sonrisa misteriosa. Clara sintió una emoción infantil, como si fuera su cumpleaños. Fernando siempre había sido generoso con los regalos, pero los perfumes tenían un significado especial para ella. Del interior de la bolsa, Fernando extrajo un frasco elegante de cristal tallado. La etiqueta dorada decía «Passion de Nuit» en letras cursivas elegantes. Clara nunca había escuchado de esa marca, pero el frasco era hermoso y el líquido en su interior tenía un color ámbar profundo que le recordó al coñac añejo que su padre solía beber en San Juan. «Es una fragancia muy exclusiva», explicó Fernando mientras abría el frasco y aplicaba una pequeña cantidad en la muñeca de Clara. «Creo que es perfecta para ti». El aroma que se desprendió era seductor y sofisticado, con notas de jazmín, vainilla y algo más que Clara no pudo identificar inmediatamente. «Es precioso, Fernando». «Muchas gracias», respondió Clara, genuinamente emocionada. Sin embargo, notó algo extraño en la mirada de su esposo mientras ella olía el perfume. Había una intensidad en sus ojos que no había visto antes, como si estuviera esperando una reacción específica de su parte. Esa noche, durante la cena con los clientes de Fernando, Clara recibió varios cumplidos sobre su perfume. Los invitados comentaron lo sofisticado y seductor del aroma, y Fernando parecía especialmente complacido con los elogios. Clara notó que su esposo la miraba más intensamente que de costumbre, como si estuviera viendo algo en ella que nunca había notado antes. Los días siguientes, Fernando comenzó a mostrar una fascinación peculiar con el perfume. Cada mañana, antes de que Clara saliera de casa, él insistía en que se aplicara Passion de Nuit. Al principio, Clara interpretó esta atención como un signo de romance renovado en su matrimonio. Fernando parecía más apasionado, más atento a sus movimientos y gestos. Una semana después, Clara decidió usar otro perfume de su colección para un almuerzo con amigas. Cuando Fernando la vio antes de salir, su expresión cambió notablemente. «¿Por qué no te pusiste el perfume que te regalé?», preguntó con un tono que Clara no había escuchado antes. Había algo casi posesivo en su voz. «Quería usar algo diferente hoy», respondió Clara, sorprendida por la reacción de su esposo.
Fernando se acercó a ella y tomó el frasco de Passion de Nuit del tocador. «Pero este te queda perfecto, Clara. Es como si hubiera sido creado especialmente para ti», insistió, mientras aplicaba el perfume en el cuello de su esposa. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo hacía, y Clara sintió un escalofrío que no pudo explicar. Durante las siguientes semanas, la obsesión de Fernando con el perfume se intensificó. Él compraba frascos adicionales, asegurándose de que Clara nunca se quedara sin él. Cuando ella mencionó que le gustaría probar otras fragancias, Fernando se mostró extrañamente resistente a la idea. «Este es tu perfume, Clara. Te define completamente», le decía con una convicción que comenzaba a inquietarla. Clara empezó a notar otros cambios sutiles en el comportamiento de su esposo. Fernando llegaba tarde a casa con más frecuencia, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Recibía llamadas telefónicas que lo hacían salir de la habitación, hablando en voz baja. Cuando Clara le preguntaba sobre estos cambios, él los atribuía al estrés de sus casos legales más complicados. Una noche, mientras Clara se preparaba para dormir, encontró a Fernando oliendo el frasco de Passion de Nuit en el tocador. Él no se había dado cuenta de su presencia y la expresión en su rostro era de una satisfacción extraña, casi como si estuviera recordando algo placentero. «¿Fernando? ¿Estás bien?», preguntó Clara desde la entrada del vestidor. Fernando se sobresaltó y rápidamente colocó el frasco en su lugar. «Sí, mi amor, solo estaba pensando en lo hermosa que te ves con ese perfume», respondió, pero su sonrisa parecía forzada. Esa noche, Clara no pudo dormir. Había algo en la situación que no le parecía normal, pero no podía identificar exactamente qué era. Fernando dormía profundamente a su lado, pero ella se quedó despierta observando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Al día siguiente, Clara decidió llamar a su hermano Mateo en San Juan. Aunque vivían en países diferentes, mantenían una relación muy cercana. Mateo conocía a Clara mejor que nadie y siempre había sido su confidente en los momentos importantes de su vida. «Mateo, tengo que preguntarte algo extraño», comenzó Clara después de los saludos habituales. «¿Tú crees que es normal que un hombre se obsesione tanto con el perfume de su esposa?» Mateo se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Depende de qué tan obsesionado estés hablando, Clara. ¿Por qué me preguntas esto?» Clara le contó sobre el comportamiento de Fernando con Passion de Nuit, tratando de mantener un tono casual. Pero Mateo conocía a su hermana lo suficientemente bien como para detectar la preocupación en su voz. «Clara, mi amor, confía en tus instintos. Si algo te parece extraño, probablemente lo es», le aconsejó Mateo. «¿Has investigado algo sobre ese perfume? ¿Dónde lo compró Fernando?» Esta pregunta hizo que Clara se diera cuenta de que nunca había investigado la procedencia del perfume. Esa tarde decidió visitar las tiendas de perfumes más exclusivas de la Ciudad de México para averiguar más sobre Passion de Nuit. Para su sorpresa, ninguna de las tiendas que visitó tenía conocimiento de esa marca. Los vendedores, expertos en fragancias de lujo, nunca habían oído hablar de Passion de Nuit. Esto despertó una curiosidad aún mayor en Clara, quien decidió investigar más profundamente. Esa noche, durante la cena, Clara decidió hacer algunas preguntas casuales sobre el perfume. «Fernando, ¿dónde compraste exactamente Passion de Nuit? He visitado varias tiendas hoy y nadie lo conoce». Fernando dejó de masticar por un momento y Clara notó que sus músculos se tensaron ligeramente. «Oh, lo compré en una tienda muy exclusiva. Es una marca francesa muy limitada. No todos los lugares la venden», respondió rápidamente. «¿Podrías darme la dirección? Me gustaría comprar algunos productos más de esa línea», insistió Clara, observando cuidadosamente la reacción de su esposo. «No recuerdo exactamente dónde era, Clara. Ya sabes que no presto mucha atención a esos detalles cuando compro regalos para ti», respondió Fernando con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Esa respuesta solo aumentó las sospechas de Clara. Fernando era meticulosamente detallista en todos los aspectos de su vida. Era imposible que no recordara dónde había comprado algo tan específico como un perfume exclusivo. Los comentarios ya están llegando y nos encanta leerlos. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y qué te parece esta historia hasta ahora. Tu participación nos motiva a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Las semanas siguientes trajeron una serie de cambios sutiles, pero perturbadores, en la rutina de Clara y Fernando. El abogado comenzó a recibir llamadas telefónicas a horas inusuales, conversaciones que lo hacían alejarse de Clara con una urgencia que ella nunca había presenciado en 15 años de matrimonio. Cuando el teléfono sonaba durante la cena, Fernando se disculpaba con una sonrisa tensa y se dirigía a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Clara intentaba mantener su compostura, pero no podía ignorar la forma en que la voz de su esposo cambiaba durante esas llamadas. A través de las paredes del estudio, ella escuchaba tonos suaves, casi íntimos, muy diferentes a la voz profesional que Fernando usaba con sus clientes habituales. Las conversaciones se extendían por largos minutos, a veces más de una hora, y cuando Fernando regresaba al comedor, su comportamiento era extrañamente eufórico. Una tarde de jueves, mientras Clara revisaba la correspondencia en la sala, el teléfono sonó en el estudio de Fernando. Como él no estaba en casa, Clara decidió contestar, pensando que podría ser algo urgente relacionado con el bufete. Al levantar el auricular, escuchó una voz femenina preguntando por Fernando con una familiaridad que la hizo estremecer. «Fernando, soy yo. ¿Podemos vernos esta noche? Tengo tantas ganas de verte», dijo la voz con un acento que Clara identificó inmediatamente como estadounidense, específicamente de Miami. Clara permaneció en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. La mujer del otro lado de la línea también se quedó callada, como si hubiera detectado que algo no estaba bien. «Disculpe, ¿quién habla?», preguntó Clara finalmente, tratando de mantener su voz estable. «Oh, lo siento. Debo haber marcado el número equivocado», respondió la mujer rápidamente antes de colgar. Clara se quedó inmóvil junto al teléfono, con el auricular aún en la mano. El tono de esa voz, la familiaridad con que había pronunciado el nombre de Fernando, y especialmente esas palabras «tengo tantas ganas de verte», resonaban en su mente como campanadas de alarma. Intentó convencerse de que había sido realmente una llamada equivocada, pero algo en su interior le decía que esa explicación era demasiado simple. Cuando Fernando llegó esa noche, Clara decidió no mencionarle la llamada. En cambio, observó cuidadosamente su comportamiento durante la cena. Él parecía inquieto, revisando constantemente su reloj y mirando hacia el teléfono como si esperara que sonara. Cuando ella le preguntó sobre su día, Fernando respondió con respuestas vagas y distraídas, muy diferente a su costumbre de compartir los detalles de sus casos legales. A la mañana siguiente, Clara decidió hacer algo que nunca había hecho en su matrimonio: revisar discretamente las pertenencias de Fernando. Mientras él se duchaba, ella examinó rápidamente su cartera y encontró un recibo de un restaurante exclusivo en la zona rosa, un lugar donde nunca habían cenado juntos. La fecha del recibo era de la noche anterior, cuando Fernando le había dicho que tenía una cena de trabajo con clientes. El recibo mostraba una cena para 2 personas, con una botella de champán francés carísimo y 2 postres. Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras analizaba cada detalle del papel. Fernando nunca pedía postre cuando cenaba por trabajo y definitivamente no champán. Este descubrimiento confirmó sus peores sospechas, pero aún necesitaba más evidencias antes de confrontar a su esposo. Durante los días siguientes, Clara comenzó a prestar atención obsesiva a todos los detalles del comportamiento de Fernando.
Notó que él se arreglaba con más cuidado antes de salir a sus supuestas reuniones de trabajo, usando colonias más intensas y eligiendo trajes que normalmente reservaba para ocasiones especiales. También comenzó a llegar tarde con mayor frecuencia, siempre con excusas elaboradas sobre juntas que se habían extendido o clientes que requerían atención inmediata. La obsesión de Fernando con el perfume Passion de Nuit se intensificó de manera alarmante. Cada mañana, él personalmente se aseguraba de que Clara se aplicara la fragancia, a veces siguiéndola hasta el vestidor para verificar que realmente la estuviera usando. Cuando Clara intentaba usar otros perfumes de su colección, Fernando se mostraba visiblemente molesto, insistiendo en que Passion de Nuit era su aroma signature y que otros perfumes no le quedaban igual. Una noche, Clara fingió estar dormida. Cuando Fernando se levantó silenciosamente de la cama alrededor de la medianoche, lo observó a través de sus pestañas entrecerradas mientras él se dirigía hacia el tocador y tomaba el frasco de Passion de Nuit. Fernando sostuvo el perfume cerca de su rostro, inhalando profundamente con los ojos cerrados, como si estuviera reviviendo algún recuerdo específico. La expresión en su cara era de satisfacción mezclada con deseo, una mirada que Clara había visto dirigida hacia ella, pero que ahora parecía estar asociada únicamente con ese aroma. El momento decisivo llegó durante la gala anual de beneficencia del Club de Damas Benefactoras, el evento que Clara había estado organizando durante meses. La velada se celebraba en el hotel más exclusivo de la Ciudad de México, con la asistencia de lo más selecto de la sociedad capitalina. Clara había puesto especial atención en su apariencia esa noche, eligiendo un vestido de seda azul marino de un diseñador francés. Y por supuesto, aplicándose generosamente el Passion de Nuit que Fernando había insistido que usara. La gala transcurría perfectamente. La subasta de arte que Clara había organizado estaba generando más fondos de los esperados, y ella se sentía orgullosa del éxito del evento. Fernando la acompañaba esa noche, luciendo elegante en su smoking negro, y juntos formaban la imagen perfecta de una pareja de la alta sociedad mexicana. Fue durante el intermedio de la subasta cuando Clara vio por primera vez a Isabela Varela. La mujer apareció en el salón como si hubiera surgido de la nada, luciendo un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con los tonos más conservadores que usaban las demás asistentes. Isabela era indudablemente hermosa, con cabello castaño ondulado que le caía elegantemente sobre los hombros y una figura que el vestido entallado realzaba de manera provocativa. Lo que inmediatamente llamó la atención de Clara no fue solo la belleza de la recién llegada, sino la reacción de Fernando al verla. El rostro de su esposo se transformó completamente. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa genuina, diferente a cualquier expresión que Clara hubiera visto en meses, se dibujó en sus labios. Fernando se dirigió hacia Isabela con una urgencia apenas disimulada, dejando a Clara sola junto a una mesa de postres. Clara observó desde la distancia mientras Fernando saludaba a Isabela. El abrazo que se dieron fue demasiado prolongado para ser meramente social, y la forma en que sus manos se tocaron durante la conversación revelaba una intimidad que hizo que el estómago de Clara se contrajera dolorosamente. Isabela reía con frecuencia durante su conversación, tocando el brazo de Fernando de manera coqueta, y él respondía con una atención que Clara reconoció como la misma que él solía dirigirle a ella durante los primeros años de su matrimonio. Intentando mantener su compostura, Clara se acercó al grupo donde Fernando y la desconocida conversaban animadamente. Cuando Fernando la vio aproximarse, su expresión cambió notablemente, como si hubiera sido descubierto en una travesura. «Fernando, ¿no me vas a presentar a tu amiga?», preguntó Clara con la sonrisa más natural que pudo crear. «Por supuesto, mi amor. Clara, te presento a Isabela Varela». Isabela,
Esta es mi esposa Clara, respondió Fernando con una tensión evidente en su voz. Isabela extendió su mano hacia Clara con una sonrisa que parecía perfectamente educada, pero que tenía un matiz de satisfacción que Clara no pudo ignorar. Al acercarse para estrechar la mano, Clara percibió inmediatamente el aroma que emanaba de Isabela y su mundo se detuvo por completo. Isabela Varela usaba exactamente el mismo perfume que Fernando había estado insistiendo que Clara usara durante meses. Pasión de Nuit envolvía a la mujer como una nube invisible, creando una coincidencia que era demasiado específica para ser casual. Clara sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago, pero logró mantener su sonrisa mientras procesaba esta revelación devastadora. Mucho gusto, Isabela. ¿A qué te dedicas?, logró preguntar Clara, aunque su voz sonaba extraña incluso para ella misma. Soy consultora de imagen para clientes internacionales. Viajo mucho entre Miami y México, respondió Isabela con un acento que Clara reconoció inmediatamente como el mismo de la voz que había escuchado por teléfono semanas atrás. La conversación continuó por unos minutos más, pero Clara apenas podía concentrarse en las palabras. Su mente estaba completamente ocupada procesando la conexión entre el perfume, la mujer misteriosa y el comportamiento extraño de Fernando. Cada sonrisa que Isabela dirigía hacia Fernando, cada mirada cómplice que intercambiaban, confirmaba las sospechas que Clara había estado tratando de ignorar. Cuando Isabela finalmente se disculpó para ir al baño, Clara aprovechó la oportunidad para confrontar indirectamente a Fernando. «Es muy atractiva tu amiga. ¿Hace mucho que la conoces?», preguntó, observando cuidadosamente la reacción de su esposo. «No mucho. La conocí a través de un caso legal. Es consultora para una de las empresas que represento», respondió Fernando rápidamente, pero Clara notó que evitaba el contacto visual. «Qué coincidencia tan interesante que use el mismo perfume que me regalaste», comentó Clara, esperando ver cómo reaccionaba Fernando a esta observación directa. Fernando se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono defensivo que Clara nunca había escuchado antes. «No sé de qué hablas, Clara. Muchas mujeres usan perfumes similares». «No significa nada», respondió, pero su rostro había palidecido notablemente. Clara no respondió, pero sabía que había encontrado la pieza faltante del rompecabezas que había estado armando durante semanas. El perfume no era solo un regalo romántico, era una conexión deliberada entre ella e Isabela, una forma perversa en que Fernando estaba jugando con ambas mujeres. El resto de la velada transcurrió como en un sueño extraño. Clara cumplió con sus obligaciones como anfitriona, sonrió para las fotografías y agradeció a los donantes, pero internamente estaba luchando contra una tormenta de emociones que amenazaba con abrumarla. Cada vez que veía a Fernando interactuar con otros invitados, se preguntaba cuánto tiempo había estado viviendo una mentira. Cuando finalmente regresaron a casa esa noche, Clara se dirigió directamente a su vestidor. Tomó el frasco de Pasión de Nuit y lo sostuvo bajo la luz, observando el líquido dorado que ahora le parecía contaminado. Pensó en todas las veces que Fernando había insistido en que usara ese perfume, en su obsesión con el aroma y en la satisfacción extraña que mostraba cuando ella se lo aplicaba. Fernando apareció en la entrada del vestidor, aflojándose la corbata del smoking. «¿Estás bien, mi amor? Parecías un poco distraída esta noche», le dijo, acercándose hacia ella. Clara se volteó para mirarlo, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Los rasgos que una vez había encontrado atractivos ahora le parecían diferentes, como si una máscara hubiera caído y revelara a un extraño. «Estoy perfectamente bien, Fernando. Solo cansada después de una noche tan larga», respondió, colocando cuidadosamente el frasco de perfume de regreso en su lugar. Esa noche, Clara permaneció despierta hasta muy tarde, observando a Fernando dormir a su lado.
El hombre que había compartido su vida durante 15 años, el padre que esperaba que fueran sus hijos algún día, el compañero en quien había depositado todos sus sueños de futuro, ahora le parecía un completo desconocido. La realización de que había estado siendo manipulada de manera tan calculada la llenó de una mezcla de dolor, humillación e ira que nunca había experimentado antes. Clara comprendió que el perfume había sido la herramienta que Fernando usaba para conectar a sus dos mujeres, probablemente disfrutando de algún juego psicológico perverso que solo él entendía completamente. La idea de que había estado usando el mismo aroma que su rival, de que Fernando había estado comparándolas y probablemente riéndose internamente de la situación, la llenó de una humillación que cortaba más profundo que cualquier dolor físico. Mientras observaba las sombras moverse en el techo de la habitación, Clara sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. La mujer sumisa y confiada que había sido hasta esa noche había comenzado a transformarse en alguien más duro, más calculador. Si Fernando quería jugar juegos psicológicos, ella estaba dispuesta a aprender las reglas y superarlo en su propio terreno. La mañana siguiente a la gala, Clara despertó con una claridad mental que no había experimentado en meses. Mientras Fernando se duchaba cantando alegremente, como si nada hubiera cambiado en su mundo, ella permaneció inmóvil en la cama, procesando meticulosamente cada detalle de lo que había descubierto. La rabia inicial había dado paso a algo más peligroso, una determinación fría y calculada que la sorprendió incluso a ella misma. Esperó hasta que Fernando saliera a su oficina antes de hacer la llamada que sabía que cambiaría todo. Mateo contestó al segundo timbrazo desde su estudio de antigüedades en San Juan, y Clara pudo escuchar el ruido de fondo del viejo San Juan filtrándose a través de la línea telefónica. «Mateo, necesito que canceles todo lo que tengas hoy. Tenemos que hablar, y va a ser una conversación muy larga», dijo Clara sin preámbulos. Su hermano, que la conocía mejor que nadie en el mundo, detectó inmediatamente el tono extraño en su voz. «Claro que sí, Clara. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Y creo que no he estado bien durante mucho tiempo sin darme cuenta», respondió Clara, sintiendo cómo las palabras liberaban una tensión que había estado cargando sin saberlo. Durante las siguientes 2 horas, Clara le contó a Mateo cada detalle de su descubrimiento: el perfume, las llamadas misteriosas, las ausencias de Fernando, el encuentro con Isabela y la revelación devastadora de que ambas mujeres usaban la misma fragancia. Mateo escuchó en silencio, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas que ayudaban a Clara a organizar sus pensamientos. «Clara, lo que me estás describiendo no es solo una aventura amorosa común», dijo Mateo finalmente. «Fernando está jugando un juego psicológico muy sofisticado. El hecho de que las haga usar el mismo perfume a ambas, eso es algo que va más allá de la simple infidelidad. Es manipulación pura». Las palabras de su hermano confirmaron lo que Clara había estado sintiendo, pero no había podido articular. «Pero Mateo, ¿qué hago ahora? Lo confronto. Pido el divorcio inmediatamente». «Hermana, tú conoces a Fernando mejor que yo, pero por lo que me has contado, él es un hombre que disfruta del control y la manipulación. Si lo confrontas directamente, va a negar todo. Va a hacerte sentir como si estuvieras loca y probablemente va a volverse más cuidadoso para ocultar sus acciones. ¿Realmente quieres darle esa ventaja?» Clara reflexionó sobre las palabras de Mateo. Tenía razón. Fernando era un abogado exitoso, acostumbrado a manipular situaciones y personas para obtener los resultados que deseaba. Una confrontación directa solo le daría tiempo para preparar sus defensas y posiblemente destruir evidencias. «Entonces, ¿qué me sugieres?», preguntó Clara. «Creo que necesitas más información antes de hacer cualquier movimiento. Y más importante aún, necesitas decidir qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres salvar tu matrimonio o quieres venganza?».
porque dependiendo de tu respuesta, la estrategia va a ser completamente diferente. Clara se quedó en silencio durante largos minutos. La pregunta de Mateo había tocado algo profundo en su interior. Durante 15 años, había sido la esposa perfecta, siempre apoyando a Fernando, siempre sacrificando sus propios deseos por el bienestar de su matrimonio. Pero ahora, descubrir que él había estado jugando con ella de manera tan cruel la hacía darse cuenta de que tal vez ese matrimonio nunca había sido lo que ella creía. No quiero salvar algo que probablemente nunca fue real, Mateo, pero tampoco quiero simplemente irme y dejar que él siga con su vida como si nada hubiera pasado. Quiero que entienda lo que se siente ser manipulado. Quiero que pierda el control que tanto valora. Mateo guardó silencio por un momento antes de responder. Clara, lo que estás diciendo suena a venganza, y si vas por ese camino, necesitas estar completamente segura de que estás preparada para las consecuencias. La venganza puede ser satisfactoria, pero también puede consumirte si no tienes cuidado. Estoy cansada de ser la víctima, Mateo. Durante toda mi vida he sido la mujer educada, la esposa obediente, la que nunca causa problemas. Pero Fernando no conoce a la mujer en la que puedo convertirme cuando me lastiman de esta manera. Después de colgar con Mateo, Clara se dirigió a la biblioteca de su casa, un espacio que raramente usaba, pero que Fernando había diseñado como una extensión de su estudio. Allí, entre los libros de leyes y las biografías de abogados famosos, Clara comenzó a diseñar su estrategia. Lo primero que necesitaba era más información sobre Isabela Varela. Clara recordó que la mujer había mencionado ser consultora de imagen con clientes internacionales que viajaba entre Miami y México. Usando la computadora personal que tenía en la biblioteca, Clara comenzó su investigación. Después de varias horas de búsqueda, Clara encontró información profesional sobre Isabela. Tenía una empresa de consultoría establecida en Miami, con una lista de clientes que incluía algunas figuras públicas menores y empresarios. Sus redes sociales mostraban un estilo de vida lujoso, con fotografías en restaurantes exclusivos, viajes a destinos exóticos y una aparente obsesión con la moda y los accesorios de diseñador. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue descubrir que Isabela había estado en la Ciudad de México con mucha más frecuencia de lo que había sugerido en su conversación. Las fechas de sus publicaciones en redes sociales coincidían perfectamente con muchas de las noches que Fernando había llegado tarde a casa con excusas de trabajo. Clara también encontró algo interesante en el perfil profesional de Isabela. La mujer se especializaba en lo que llamaba transformación de imagen psicológica, ayudando a sus clientes a usar la ropa, los accesorios y los aromas para proyectar la imagen que deseaban. Esta información hizo que Clara se diera cuenta de que el juego del perfume probablemente había sido idea de Isabela, no de Fernando. Armada con esta nueva información, Clara llamó nuevamente a Mateo. «Creo que ya sé quién está realmente detrás de todo esto», le dijo a su hermano, contándole sobre sus descubrimientos acerca de Isabela. «Eso cambia las cosas», respondió Mateo. «Si Isabela es realmente una experta en manipulación psicológica a través de la imagen, entonces Fernando podría ser tanto el manipulador como la víctima en esta situación». Clara reflexionó sobre esta posibilidad. Tal vez Fernando había caído en el juego de Isabela tanto como ella misma, pero eso no lo excusaba de haber traicionado su matrimonio y de haber participado activamente en la humillación de su esposa. Durante los días siguientes, Clara comenzó a observar a Fernando con nuevos ojos, no como la esposa dolida, sino como una estratega estudiando a su oponente. Notó cosas que nunca había percibido antes. La forma en que Fernando se miraba en el espejo antes de salir, como si estuviera evaluando su apariencia. Su necesidad de recibir cumplidos constantes. Su manera de mencionar casualmente sus éxitos profesionales en conversaciones sociales.
Clara se dio cuenta de que su esposo tenía inseguridades profundas, ocultas detrás de su fachada de éxito. Fernando necesitaba validación constante y probablemente Isabela le estaba proporcionando exactamente eso: admiración, adulación y la emoción de sentirse deseado por una mujer más joven y aparentemente sofisticada. Pero Clara también identificó algo más. Fernando tenía miedo al escándalo público. Durante todos los años de su matrimonio, él había sido obsesivo con mantener su reputación profesional impecable. La idea de que su infidelidad se hiciera pública lo destruiría profesionalmente, y Clara sabía que eso era exactamente lo que más temía. Con esta información, Clara comenzó a diseñar su estrategia de venganza. No sería una confrontación directa, ni un escándalo público inmediato. En cambio, sería una campaña psicológica cuidadosamente orquestada para desestabilizar la confianza de Fernando, crear dudas sobre Isabela y hacer que él mismo destruyera la relación que tanto valoraba. Clara decidió comenzar con algo sutil pero efectivo. Sabía que Fernando revisaba su cartera todas las mañanas antes de salir al trabajo, organizando meticulosamente sus tarjetas de crédito y documentos. Clara esperó hasta que él estuviera en la ducha y deslizó discretamente un pequeño papel en su cartera. Un número de teléfono escrito en letra femenina, seguido de las palabras «Llámame pronto, mi amor». El papel no llevaba ningún nombre y el número de teléfono era inventado, pero Clara sabía que la presencia de esa nota haría que Fernando entrara en pánico, preguntándose cómo había llegado ahí y si Isabela estaba siendo descuidada con su relación secreta. Esa misma noche, durante la cena, Clara observó cuidadosamente a Fernando. Él parecía inquieto, revisando constantemente su teléfono y mirándola de manera extraña, como si estuviera evaluando si ella sabía algo. Cuando Clara le preguntó casualmente sobre su día, Fernando respondió de manera evasiva, claramente distraído por algo. El segundo paso de Clara fue aún más sofisticado. Sabía que Fernando siempre llegaba a casa alrededor de las 7 de la noche, los días que no tenía reuniones de trabajo. Clara decidió cambiar sutilmente su rutina. En lugar de estar en casa esperándolo, comenzó a salir precisamente a las 6:30, regresando a las 8, sin ofrecer explicaciones detalladas sobre dónde había estado. Cuando Fernando le preguntaba sobre sus nuevas salidas, Clara respondía vagamente: «Estuve con una amiga» o «fui a hacer algunas compras». Nada específico, nada que Fernando pudiera verificar, pero lo suficientemente misterioso como para despertar su curiosidad y, más importante, sus inseguridades. Clara también comenzó a cambiar gradualmente su apariencia. Visitó a un estilista exclusivo y se hizo un corte de cabello más moderno. Comenzó a usar maquillaje más atrevido y compró ropa que realzaba su figura de manera más provocativa. Cuando Fernando comentaba sobre estos cambios, Clara simplemente sonreía y decía que había decidido renovar su imagen. El efecto de estos cambios en Fernando fue exactamente lo que Clara había esperado. Él comenzó a hacer más preguntas sobre las actividades de su esposa, mostrando una atención hacia ella que no había demostrado en meses. Pero Clara sabía que esta atención no venía del amor renovado, sino del miedo a perder el control sobre su vida doméstica. La jugada más brillante de Clara llegó cuando decidió cambiar de perfume. Después de meses de usar Passion de Nuit bajo la insistencia de Fernando, Clara comenzó a usar una fragancia completamente diferente, un aroma floral ligero que había comprado especialmente para esta ocasión. Cuando Fernando notó el cambio y le preguntó por qué no estaba usando su perfume favorito, Clara respondió con una sonrisa inocente: «Decidí que necesitaba un cambio. Passion de Nuit es hermoso, pero creo que este nuevo aroma representa mejor quién soy ahora». La reacción de Fernando fue inmediata y reveladora. Su rostro se tensó y Clara pudo ver el pánico en sus ojos.
Sin ese perfume conectándola con Isabela, el juego psicológico de Fernando se desmoronaba y él no sabía cómo manejar la situación. Pero Clara, ese perfume te queda perfecto. Es tu aroma signature, insistió Fernando, con una desesperación mal disimulada en su voz. Fernando, mi amor, los gustos cambian. Además, creo que es saludable experimentar con cosas nuevas. ¿No te parece?, respondió Clara, observando cómo su esposo luchaba por encontrar una manera de obligarla a usar el perfume sin revelar sus verdaderas motivaciones. Esa noche, Clara sabía que había logrado su primer objetivo. Había plantado semillas de duda e inseguridad en la mente de Fernando. Él ya no tenía el control total de la situación, y eso era exactamente lo que Clara había estado buscando. La mujer sumisa y confiada que había sido estaba desapareciendo, reemplazada por alguien más inteligente, más calculadora y definitivamente más peligrosa para los planes de Fernando. Las semanas siguientes marcaron el inicio de la fase más sofisticada del plan de Clara. Había estudiado cuidadosamente los patrones de comportamiento de Fernando y había identificado sus puntos más vulnerables. Ahora era momento de ejecutar una estrategia que no solo revelaría la verdad, sino que haría que Fernando se destruyera a sí mismo sin que Clara tuviera que ensuciarse las manos. Clara comenzó la siguiente fase de su venganza, creando lo que ella llamó internamente el perfume fantasma. Utilizando su conocimiento heredado sobre fragancias, visitó una perfumería artesanal en el centro histórico de la Ciudad de México, donde un maestro perfumista francés creaba aromas únicos para clientes exclusivos. Le pidió que recreara una fragancia muy similar a Passion de Nuit, pero con una nota sutil diferente que solo alguien con un olfato muy entrenado podría detectar. El perfumista, intrigado por el desafío, trabajó durante varios días para crear lo que Clara bautizó como Deception. La nueva fragancia era prácticamente idéntica a Passion de Nuit para la mayoría de las personas, pero tenía una nota de fondo ligeramente más dulce, algo que Fernando, con su obsesión por el aroma original, definitivamente notaría. Clara esperó el momento perfecto para implementar su plan. Sabía que Fernando tenía programada una cena importante con clientes potenciales japoneses, un contrato que había estado persiguiendo durante meses y que representaba una oportunidad significativa para su carrera. La noche antes de esa cena, Clara reemplazó discretamente el frasco de Passion de Nuit en su tocador por el nuevo perfume Deception. La mañana de la cena importante, Fernando siguió su ritual habitual de asegurarse de que Clara usara el perfume. Cuando se acercó para verificar que se lo había aplicado, su expresión cambió inmediatamente. Clara observó cómo sus fosas nasales se dilataron y su ceño se frunció en confusión. ¿Cambiaste de perfume?, preguntó Fernando con una tensión evidente en su voz. No, mi amor, es el mismo Passion de Nuit de siempre. ¿Por qué preguntas?, respondió Clara con una inocencia perfectamente actuada. Fernando se acercó más, inhalando profundamente el aroma que emanaba del cuello de Clara. Su confusión era palpable. El perfume olía casi exactamente igual al que conocía, pero había algo diferente, algo que su mente no podía procesar completamente. Es que huele un poco diferente, murmuró Fernando, más para sí mismo que para Clara. Tal vez es tu percepción, Fernando. Has estado muy estresado últimamente con todos esos casos importantes. El estrés puede afectar el sentido del olfato, respondió Clara, plantando la primera semilla de duda en la mente de su esposo. Durante todo el día, Fernando estuvo inquieto. Clara sabía que él estaría obsesionado con esa diferencia sutil en el aroma, preguntándose si estaba imaginando cosas o si realmente había algo distinto. Esa noche, después de la cena con los clientes japoneses que había resultado exitosa, Fernando llegó a casa con una energía extraña. Clara, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo, dijo Fernando,
mientras se sentaba en el borde de la cama. Por supuesto, Fernando. ¿Qué sucede?, respondió Clara, preparándose para la conversación que había estado anticipando. ¿Has estado viendo a alguien más? ¿Hay algo que no me estés diciendo? Las preguntas salieron de Fernando con una desesperación que Clara nunca había escuchado antes. Fernando, ¿de dónde viene esa pregunta? Hemos estado casados durante 15 años. ¿Por qué me preguntarías algo así ahora? Clara respondió con una mezcla perfecta de sorpresa y dolor fingido. Es solo que has estado diferente últimamente. El perfume, tus salidas, tu nueva apariencia. Siento como si no te conociera, admitió Fernando, revelando inseguridades que Clara había estado cultivando cuidadosamente. Fernando, mi amor, creo que el que ha estado diferente eres tú. Las llamadas misteriosas, las noches tardías, la distancia emocional. Si hay alguien que debería estar haciendo preguntas aquí, soy yo, respondió Clara, volteando hábilmente la situación. La expresión en el rostro de Fernando cambió de sospecha a pánico. Se había dado cuenta de que su interrogatorio había puesto el foco en su propio comportamiento sospechoso. Clara pudo ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una manera de retomar el control de la conversación sin revelar su propia culpabilidad. No, Clara, yo no. Es solo que me preocupo por nosotros, por nuestro matrimonio, balbuceó Fernando, claramente desestabilizado. Yo también me preocupo, Fernando. De hecho, creo que deberíamos hablar más seguido sobre nuestros sentimientos y nuestras necesidades. ¿No crees que la comunicación honesta es la base de un matrimonio sólido? Clara había convertido la defensiva de Fernando en una oportunidad para presionarlo aún más. Durante los días siguientes, Clara intensificó su estrategia psicológica. Comenzó a hacer comentarios casuales sobre la importancia de la lealtad en las relaciones, sobre cómo la confianza, una vez rota, era imposible de reparar completamente. Estos comentarios, aparentemente inocentes, tenían el efecto de hacer que Fernando se sintiera cada vez más culpable y paranoico. El siguiente paso de Clara fue aún más brillante. Sabía que Fernando e Isabela se comunicaban principalmente a través del teléfono de la oficina de Fernando, pensando que era más seguro que usar su teléfono personal. Clara había descubierto esto observando los patrones de llamadas de Fernando y notando que siempre parecía más relajado después de las conversaciones que tenía desde su estudio en casa. Clara decidió crear una situación que haría que Fernando dudara de la discreción de Isabela. Usando una técnica que había aprendido de Mateo en sus años de negociar antigüedades, Clara contrató a una actriz profesional para que hiciera una llamada específica. La actriz, con un acento perfectamente neutro, llamó a la oficina de Fernando y preguntó por él, identificándose como la asistente de la señora Varela. Cuando Fernando tomó la llamada, la actriz le dijo que la señora Varela había tenido una emergencia y necesitaba cambiar sus planes para esa noche, pero que no podía contactarlo directamente porque estaba en una reunión importante. El efecto de esta llamada fue exactamente lo que Clara había planeado. Fernando llegó a casa esa noche en un estado de agitación extrema. No podía entender cómo la asistente de Isabela había conseguido el número de su oficina, ni por qué Isabela había revelado su relación a una tercera persona. La paranoia de Fernando sobre la discreción de su aventura amorosa comenzó a consumirlo. Esa misma noche, Clara ejecutó la parte más sofisticada de su plan. Mientras Fernando estaba en la ducha, ella roció discretamente su almohada con una cantidad muy pequeña del perfume original Passion de Nuit. La cantidad era tan mínima que Fernando no lo notaría conscientemente, pero su subconsciente registraría el aroma familiar asociado con Isabela. Cuando Fernando se acostó esa noche, su mente ya agitada por las preocupaciones sobre la discreción de Isabela, fue bombardeada subconscientemente por el aroma que asociaba con su amante. El resultado fue una noche de sueños perturbadores
y un despertar con una ansiedad inexplicable. Durante la semana siguiente, Clara continuó con estos pequeños ataques psicológicos. Un día dejó un recibo de un restaurante romántico en el bolsillo de la chaqueta de Fernando, pero era un restaurante donde ellos nunca habían estado y donde, según su investigación, Isabela sí había sido vista. Cuando Fernando encontró el recibo, inmediatamente sospechó que Isabela estaba viendo a otro hombre. Otro día, Clara mencionó casualmente durante la cena que una amiga le había contado sobre una mujer estadounidense que había sido vista en varios restaurantes exclusivos con diferentes hombres. La descripción que Clara dio coincidía vagamente con Isabela, pero era lo suficientemente ambigua como para que Fernando no pudiera estar seguro de si Clara estaba hablando específicamente de su amante. El punto de quiebre llegó cuando Clara decidió implementar su jugada final. Había estado observando los patrones de comunicación entre Fernando e Isabela y sabía que ellos solían encontrarse los jueves por la noche. Clara decidió que ese jueves sería diferente. Esa mañana, Clara visitó la tienda de perfumes exclusiva donde había comprado Deception y adquirió un frasco de Passion de Nuit auténtico. Pero en lugar de llevarlo directamente a casa, se dirigió al hotel donde sabía que Fernando e Isabela solían encontrarse. Utilizando sus contactos en la alta sociedad, Clara logró que le entregaran el perfume a Isabela con una nota que decía: «De tu admirador secreto. Espero que esto haga que pienses en mí». La nota no tenía nombre ni firma, y Clara sabía que esto haría que Isabela sospechara que tenía otro pretendiente. Cuando Isabela recibiera el regalo misterioso, probablemente se lo mencionaría a Fernando, quien inmediatamente sospecharía que ella estaba siendo cortejada por otro hombre. Esa noche, Fernando llegó a casa en un estado que Clara nunca había visto antes. Estaba pálido, sudoroso y temblaba ligeramente. Se dirigió directamente al bar de la sala y se sirvió un whisky doble, algo que nunca hacía durante la semana. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Clara con una preocupación genuina en su voz, aunque internamente se sentía satisfecha al ver el efecto de su estrategia. «Sí, solo... fue un día muy difícil en la oficina», respondió Fernando, pero Clara podía ver que había algo más profundo perturbándolo. Durante la cena, Fernando apenas tocó su comida. Revisaba constantemente su teléfono, como si esperara una llamada o un mensaje que no llegaba. Clara sabía que probablemente Isabela no estaba respondiendo a sus intentos de comunicación, ya que ella también estaría confundida y sospechosa debido al regalo misterioso. La crisis final llegó el viernes por la noche. Fernando había estado tratando de contactar a Isabela durante todo el día sin éxito. Sus llamadas no eran devueltas, sus mensajes quedaban sin respuesta y su paranoia había alcanzado niveles insostenibles. Cuando llegó a casa, Clara pudo ver que estaba al borde de un colapso emocional. «Clara, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo», dijo Fernando con una voz que apenas podía controlar. «Por supuesto, Fernando». «¿Qué sucede?», respondió Clara, preparándose para el momento que había estado anticipando durante semanas. «¿Sabes algo sobre una mujer llamada Isabela Varela? ¿La has visto o has oído hablar de ella?». Las preguntas salieron de Fernando en una avalancha de desesperación. Clara hizo una pausa, como si estuviera pensando cuidadosamente en la pregunta. «Isabela Varela, ¿no es la consultora de imagen que conocimos en la gala de beneficencia? ¿La mujer atractiva con el vestido rojo?». «Sí, esa misma». ¿Has sabido algo de ella últimamente?», preguntó Fernando, y Clara pudo ver el pánico total en sus ojos. «No, Fernando. ¿Por qué me preguntas? ¿Hay algo que deba saber?». Clara había volteado perfectamente la situación, poniendo a Fernando en la posición de tener que revelar información comprometedora. Fernando se derrumbó completamente en ese momento. Las semanas de presión psicológica, combinadas con su paranoia sobre la lealtad de Isabela y su culpabilidad sobre traicionar a Clara, finalmente lo abrumaron. Se sentó pesadamente en el sofá
y enterró su rostro en sus manos. Clara, he cometido el error más grande de mi vida, comenzó a confesar Fernando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. He estado viendo a Isabela. He estado teniendo una aventura y ahora creo que ella está viendo a alguien más. Y no sé qué hacer. Clara se acercó lentamente a Fernando, manteniendo una expresión de shock y dolor que era perfectamente convincente. Adentro, se sentía triunfante. Su plan había funcionado exactamente como había previsto. Fernando, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar 15 años de matrimonio?, preguntó Clara, permitiendo que su voz se quebrara ligeramente. Lo siento mucho, Clara. No sé qué me pasó. Isabela me hizo sentir diferente, especial. Pero ahora me doy cuenta de que todo era un juego para ella. Creo que nunca le importé realmente, sollozó Fernando. Clara se sentó a su lado y tomó sus manos, una acción que sorprendió a Fernando. Y el perfume, Fernando. ¿Por qué insistías en que usara el mismo perfume que ella? Fernando la miró con ojos rojos e hinchados. Fue idea de ella. Dijo que sería excitante, que me ayudaría a... Clara no lo dejó terminar. Fernando, necesito tiempo para procesar esto. Necesito pensar en lo que significa para nosotros, para nuestro matrimonio, dijo Clara, levantándose del sofá con una dignidad que impresionó incluso a Fernando en su estado de desesperación. Durante los días siguientes, Fernando intentó desesperadamente reparar su matrimonio. Trajo flores, escribió cartas de disculpa, prometió terapia de pareja y juró que nunca volvería a contactar a Isabela. Pero Clara sabía que el daño era irreversible, no porque no pudiera perdonar, sino porque había descubierto algo mucho más valioso que su matrimonio, su propia fuerza. 3 semanas después de la confesión de Fernando, Clara se encontraba en el estudio de Mateo en San Juan, observando el océano a través de las ventanas coloniales del edificio restaurado. Había tomado la decisión de solicitar el divorcio, pero en sus propios términos y con la dignidad intacta. ¿Cómo te sientes, hermana?, preguntó Mateo, mientras le servía un café puertorriqueño que olía a su infancia. Me siento libre, Mateo. Por primera vez en años, me siento completamente dueña de mi vida, respondió Clara con una serenidad que sorprendió a su hermano. Clara había aprendido que su verdadero poder no residía en ser la esposa perfecta o en mantener las apariencias sociales. Su poder estaba en su inteligencia, en su capacidad de análisis y en su determinación para no permitir que nadie la manipulara nunca más. Fernando había perdido no solo su matrimonio, sino también su amante, su equilibrio emocional y su sensación de control sobre su vida. Mientras Clara observaba las olas del Atlántico romper contra las murallas del viejo San Juan, sabía que su nueva vida apenas comenzaba. Había vencido a Fernando en su propio juego y lo había hecho sin perder su dignidad ni rebajarse a su nivel. La venganza más perfecta había sido simplemente permitir que él se destruyera a sí mismo, mientras ella emergía más fuerte y más sabia de la experiencia. La mujer que había descubierto la traición a través de un perfume se había transformado en alguien completamente nuevo. Una mujer que entendía el poder de la estrategia, la paciencia y la autoconfianza. Clara Esteves de Moncada había muerto la noche de la gala de beneficencia. La mujer que ahora contemplaba el horizonte era simplemente Clara Esteves y estaba lista para escribir su propia historia. La historia de Clara nos enseña una lección profunda sobre el poder de la transformación personal y la importancia de reconocer nuestro propio valor. Durante años, Clara había vivido bajo la sombra de lo que otros esperaban de ella. La esposa perfecta, la mujer silenciosa que nunca cuestionaba ni confrontaba. Pero cuando descubrió la traición de Fernando, no se quedó como víctima de las circunstancias. Lo más inspirador de esta historia no es la venganza en sí misma, sino el despertar de Clara hacia su propia fuerza interior.
Ella comprendió que había estado viviendo una vida diseñada por otros, aceptando manipulaciones sutiles, porque creía que eso era lo que se esperaba de una buena esposa. El perfume que Fernando le insistía que usara era solo el símbolo de algo mucho más profundo, la pérdida de su identidad personal. Clara nos demuestra que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder personal. Cuando finalmente decidió actuar, no lo hizo desde la ira ciega o la desesperación, sino desde un lugar de inteligencia estratégica y autorrespeto. Utilizó las mismas herramientas que habían sido usadas para manipularla, pero las convirtió en instrumentos de liberación. La verdadera lección aquí es que nuestro mayor poder reside en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a las adversidades. Clara podría haber confrontado a Fernando directamente, podría haberse quedado como víctima o podría haber buscado venganza destructiva. En cambio, eligió un camino que le permitió recuperar su dignidad mientras exponía la verdad. Esta historia nos recuerda que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser quienes más nos traicionan, pero esas traiciones también pueden convertirse en oportunidades de crecimiento personal. Clara descubrió capacidades en sí misma que nunca supo que tenía. La habilidad de planificar estratégicamente, de mantener la compostura bajo presión y de confiar en su propia intuición. El mensaje más poderoso es que no necesitamos permanecer en situaciones que nos disminuyen o nos manipulan. Clara nos enseña que podemos tomar control de nuestras vidas, sin importar cuánto tiempo hayamos estado viviendo de acuerdo a las expectativas de otros. Su transformación de mujer sumisa a estratega empoderada es una inspiración para cualquiera que se sienta atrapado en relaciones o situaciones tóxicas. Finalmente, Clara nos muestra que la verdadera victoria no siempre implica destruir a otros, sino reconstruirse a uno mismo. Ella no solo expuso la traición de Fernando, sino que se redescubrió como una mujer capaz, inteligente y fuerte. Su mayor triunfo no fue la caída de Fernando, sino su propio renacimiento como una persona auténtica y empoderada. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.